Buenas noches, hermanos. Estamos reunidos hoy, un nuevo jueves para nuestras sesiones del curso de Biblia. Y en esta oportunidad vamos a dedicarnos por tercer jueves consecutivo a estudiar al Espíritu Santo en la Biblia. Pero antes de comenzar, les pediría, como acostumbramos, una oración. Rita, si puedes hacerlo, por favor, adelante. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús Maestro, que nos has dicho, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y de apostolado. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Rita. Entonces, con esta oración empezamos nuestra reunión. Como les decía, y ustedes saben perfectamente, estamos estudiando al Espíritu Santo en la Biblia. Y hemos ido avanzando en el orden de los libros de la Biblia y empezamos por el Antiguo Testamento. Estamos ahora en el Nuevo. Y justamente nos quedamos en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Aquí nos quedamos. Vamos a volverlo a leer porque habíamos leído hasta aquí, lo último, el Pentecostés, que es una fiesta que además se nos acerca rápidamente. Pero luego de eso, y podemos hablar de ello si es que quieren, lo plantean, pero vamos a ver este tema tan interesante que es el Pentecostés de los paganos. Son 3 diapositivas, las leímos al terminar la sesión del jueves, pero empecemos como calentando motores, volviéndolas a leer. Si alguien de ustedes se anima o se ofrece, por favor. Manuel Pablo, yo lo puedo hacer. Manuel Pablo, yo lo puedo hacer si quiere. Adelante, gracias. El Pentecostés de los paganos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Tuvo una visión, el ángel de Dios, tuvo una visión. El ángel de Dios le dijo, envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón, llamado Pedro. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar, diciéndole, levántate, porque yo no soy más que un hombre. Saben que está prohibido a un judío tratar con un extranjero o visitarlo. Pero Dios acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado o impuro a ningún hombre. Cuando Cornelio contó la visión que había tenido, Pedro, tomando la palabra, dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto,
los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo, ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Bien, gracias, Guillermo. Clarísima la lectura. Entonces, hermanos, tenemos en este capítulo 10 del libro de Hechos, esta narración que hace, recuerdan bien, Lucas, ¿no? Lucas, el mismo autor del tercer evangelio, que continúa su tercer evangelio. En el documento original, todo hace indicar que el documento era una sola pieza, digamos, evangelio más libro de Hechos, era como dos partes. Luego, la iglesia decidió, y con 1000 razones que son muy valederas, decidió que era más conveniente separarlos y lo tenemos así ahora en nuestra Biblia. Tenemos el Evangelio según Lucas como tercer evangelio, luego sigue Juan, ¿no? Y luego de Juan viene el libro de Hechos de los Apóstoles. Ese es el orden. Pero digamos que es una continuidad con el Evangelio según Lucas, ¿no? Y aquí nos está contando Lucas, después de habernos narrado el Pentecostés, que es el Espíritu Santo viniendo sobre los apóstoles, las mujeres, incluyendo la Virgen María, ¿no? Y los hermanos de Jesús, entre comillas, y otros fieles, pero entonces ahora nos está narrando cómo el Espíritu Santo viene sobre paganos. Y esto es una tremenda noticia y tenemos que agradecerla. Felizmente, porque nosotros, hermanos, somos de origen pagano, y eso puede sonarle feo a alguno, pero ya lo hemos conversado con otros, ¿no? Somos de origen pagano porque no somos de origen judío, simplemente así, ¿no? No es que pagano sea un insulto, no, el término pagano se usaba y se usa en la Biblia para referirse a todo aquel que no es de origen judío. Entonces, es como decir, hablando en fútbol, ¿no? El tal equipo y el resto del mundo, ¿no? El resto del mundo, el que no es judío es pagano. Entonces nosotros, salvo alguno que se nos ha escapado por aquí que no sabemos, pero que de repente tiene un origen judío, y por ahí hay, por ahí hay, porque los judíos sefardíes, alguna familia que viene en sus ancestros de España, podrían alegar que son de origen judío, pero la mayoría somos paganos. Y aquí está el Pentecostés para nosotros, trayéndolo a nuestros días. Pero la escena en su momento es muy linda y es además tremenda revolución, ¿no? Esta salvación que inicialmente viene para los judíos se extiende. Miren de qué manera y en qué momento tan pronto. No tenemos que esperar que pasen muchos años ni siglos. Acaba de ser martirizado, muerto y resucitado Jesús. Pocos días después, pocas semanas después, se produce el Pentecostés, y luego el Pentecostés de los paganos que está narrándonos acá Lucas. El Espíritu Santo viene sobre los paganos. Tremenda, tremenda noticia, ¿no? Y nos cuenta el texto con mucha claridad, muy, muy, muy clarito el texto, ¿no? Como el segundo párrafo de esa segunda diapositiva dice, mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. Quedaron maravillados. Y en efecto, termina la perícopa, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Claro, ese es el efecto que nos cuenta la Biblia, porque pasó en Pentecostés también, ¿no? Que quien recibe el Espíritu Santo habla en lenguas, el don de lenguas. Pedro dijo, ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y aquí quiero reparar, hermanos, brevemente, y les doy la palabra, de hecho, pero miren cómo entonces esto que parece una reflexión muy natural es enorme para su momento.
¿podemos negar el bautismo a los que recibieron ya al Espíritu Santo? Entonces, ¿podemos negar el bautismo a los paganos? ¿Y qué está diciendo Pedro? Si no, bienvenidos los paganos al ejército de seguidores de Jesús, que empieza a formarse y va a crecer rápidamente. Bienvenidos a ser seguidores de Jesús a los paganos. Y miren, permítanme una combinación, si quieren una mezcla, pero importante porque Pablo, luego de esto, porque es luego en el tiempo, va a escribir en sus cartas y va a defender con su voz y con su energía enorme y con su arriesgo de su propia vida, va a defender que los paganos están invitados a ser seguidores de Jesús sin convertirse en judíos primero. Y de alguna manera creo que nos queda clarísimo que Pedro es en la misma línea. Les digo, Pablo tiene una actividad misionera importantísima, pero después que esto. No después de que el libro de Hechos fuera escrito. No, el libro de Hechos se escribe después. Pero Pablo va a intervenir activamente en el tiempo histórico, antes o después. Después de que Pentecostés haya terminado a los apóstoles, después de que Pentecostés, por favor, micrófono. Bueno, después de que Pentecostés ha venido sobre los apóstoles, después de que Pentecostés ha venido sobre los paganos, Pablo va a decir, bienvenidos los paganos a seguir a Jesús sin necesidad. Por favor, micrófono, hermana. Voy a ver si lo cierro yo. Entran con los micrófonos abiertos y sonamos. Ya. Listo. Entonces les decía, ¿no? Un detalle, les digo yo, no sé, a veces ya me pongo muy meticuloso, pero de verdad que me parece interesantísimo. Porque luego de entender que un cristiano se puede convertir desde el paganismo sin necesidad de ser judío, es normal y para nosotros hoy siglo XXI, pero ni lo pensamos, ¿no? Es absolutamente normal. ¿A quién de nosotros o de nuestros hijos o nuestros seres queridos nos han dicho, oye, antes de bautizarlo, antes de recibirlo en la iglesia, hazlo judío? Nunca por nunca, es un tema que ya nosotros tenemos implícito, pero en el tiempo, en los orígenes de la iglesia, eso fue un tema de gran controversia. Y habían un grupo de seguidores de Jesús, que le llaman los judaizantes, que pretendían que para seguir a Jesús había que ser primero judío y luego convertirse. Entonces, pagano, primero, pagano, conviértete a judío. Y de judío pasas a ser parte de la iglesia de Jesús. ¿No? Entonces queda claro. Pablo propone eso, se produce en el año 50, el famosísimo concilio de Jerusalén, en el cual Pablo lleva esa moción y es aceptada por los apóstoles. Pero ojo, si leemos entre línea, más que entre línea, con detenimiento, con calma, vamos a ver que en ese concilio de Jerusalén, Pedro estaba con Pablo. Y miren aquí, estamos hablando tiempo antes del año 50, porque recién estamos, si esto es inmediatamente o por ahí de Pentecostés, que se produce 50 días después de la resurrección de Jesús, estamos hablando, hermanos, no sé cuántos, 17 o 18 años antes de ese concilio de Jerusalén. 17, 18 años antes de que Pablo proponga abiertamente que el pagano puede convertirse en seguidor de Jesús sin ser judío, sin ser circuncidado. Y acá estamos viendo, y quizás se nos pasa, pero por la guacha, miren a Pedro adelantándose a eso, ¿no? Miren, ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que ya recibieron el Espíritu como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el momento en que los paganos son bautizados, son recibidos en lo que conocemos hoy como iglesia. En ese momento, definitivamente, hermanos, era muy prematuro hablar de iglesia. La iglesia está naciente.
¿no? La iglesia, entendida en su concepto más adecuado y más correcto, la iglesia es la comunidad de seguidores, la comunidad de creyentes. Y la iglesia hay una pequeña comunidad de creyentes que son Pedro con sus amigos, discípulos de Jesús, y algunos como Cornelio que son paganos y se van juntando, ¿no? Esa comunidad naciente lo podemos llamar primera iglesia, con cuidado, ¿no? Para no confundirnos. Entonces, a la hora que esos hermanos paganos son bautizados, son aceptados en esa comunidad. Son aceptados en esa primera iglesia. Bueno, quería explicarles eso. Y siempre en el temor digo, no sé si los ayudo o los confundo, pero de verdad que me parece interesantísimo verlo así con detalle. Les doy la palabra, disculpen, hermanos. Manolo, Adelante, Tita. pero si se les hubiera negado a estos paganos de esa época el hecho de que no siguieran a Jesús, que no se les hubiera bautizado, pues se les hubiera perdido, porque se hubieran desanimado y se hubieran ido. Claro. Entonces, es también lo que hoy diríamos que debemos tener una capacidad más amplia también hoy día para recibir a aquellos hermanos, por ejemplo, que quieren conocer más a Cristo, pero a veces basados en las críticas o basados en malas interpretaciones por parte nuestra, no les permitimos acercarse. Entonces, no podemos desanimar, no podemos impedir que cuando las personas quieran acercarse al Señor, y más lo vemos ya desde esta época, porque si la comunidad hubiera quedado pequeñita y hubiera costado más irla incrementando. ¿O Claro, me claro. equivoco? No, es perfecto lo que dices, y eso es lo que en la cabeza, en la tremenda inteligencia de Pablo, luego va a estar presente, ¿no? Si quieres verlo como estrategia de captación de fieles que tiene Pablo, cuando abre los brazos a los paganos y se pelea con los judíos más ortodoxos y les dice, para seguir a Jesús, no importa el origen, el tema es creer en Jesús, tener fe en Él y estar dispuesto a seguirlo. Si te han cortado el pellejito del prepucio o no, no me interesa. Y finalmente esa es la posición que se impone en los seguidores de Jesús, en la iglesia hasta el día de hoy, ¿no? Pero mira, encontramos, así como estamos viendo al Espíritu Santo, encontramos otros elementos también tan interesantes que están entre líneas. Es bellísimo, ¿no? Cuando yo les digo, yo mismo leo la Biblia y como quizá alguno de ustedes ya miles de veces, otros la habrán leído cientos, pero yo les digo, miles fácil. ¿Y cómo encuentra uno cosas nuevas cada vez? Como una noche como hoy de jueves estamos leyendo y aparece, oye, y esto, y Pablo, y la circuncisión, y aceptarlos sin ser judíos, eso era de Pablo. Ahora resulta que Pedro, caramba, qué lindo, ¿no? De verdad, es emocionante como de ir descubriendo, así como la revelación del Señor es un proceso, así como también es un proceso que Jesús se va dando a conocer gradualmente en el Evangelio. Hermanos, así es un proceso nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo vamos entendiendo? ¿No? No entendemos de un solo porrazo y para siempre, no. Tenemos que darle y darle y como un propio proceso, de a poquito vamos entendiendo. De a poquito se nos prende el farol adentro de la cabeza para entender más y más la palabra, ¿no? Les digo, miren, no sé si comparten conmigo, pero para mí es un motivo de gran emoción. Como dice aquí en el párrafo, al final la segunda diapo que estoy proyectando ahorita, ¿no? Dice, Pedro estaba hablando, el Espíritu descendió sobre todos y los fieles de origen judío
se quedaron maravillados, ¿no? En una circunstancia parecida y diferente, les digo, yo me maravillo de ver lo que nos pasa, de cómo el Espíritu Santo es derramado también sobre nosotros y cómo nos ha ido a entender. O sea, esto que pasó con los discípulos, que pasó con los paganos que se acercaron a conocer de Jesús, eso nos pasa a nosotros y nos está pasando esta noche también, ¿no? Es bien, bien, bien lindo. A ver, hermanos, la palabra para ustedes. Si quieren, Guillermo, adelante. Sí, Manuel Pablo. Yo lo que te quería comentar era que esto que acabas de decir está en perfecta consonancia con lo que decía el Señor Jesús en el Evangelio ayer, ¿no? Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no van a recibir el espíritu de la verdad. Y este espíritu que hace todo lo que ha hecho desde la iglesia naciente hasta la fecha. Para nosotros, con la ventaja de la distancia ahora, nos resulta relativamente más fácil entenderlo, pero tendríamos que hacer un esfuerzo de razonamiento para situarnos en la iglesia primitiva de ese momento y de ahí sacar las conclusiones que tú nos estás alumbrando, ¿no? O sea, que todos los judíos se quedan maravillados, que los paganos reciban también el Espíritu Santo, porque ellos pensaban que era para ellos nada más. Y eso es muy humano, ¿no? Claro. Y entonces, eso es lo que los maravilla. Maravillarse es quedarse extasiado, impresionado, boquiabierto por algo que pasa, por algo que ves y que va quizás hasta contra tu razonamiento, ¿no? Sí. Y esa es la reacción natural de los judíos, que no solamente saben que son el pueblo elegido, sino que tienen toda la historia desde Abraham en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, lo último que quiero mencionar es esto, ¿no? En algún momento el Señor Jesús dice en el Evangelio, me parece que es de San Juan, que al final la fe y la esperanza, al final de este mundo, de esta vida terrenal, se terminan porque ya no es necesario. Solamente queda la caridad, o sea, el amor, ¿no? Y por eso dice que el amor es más importante. ¿Por qué? Porque permanece siempre. Y el amor es lo que informa todo, desde la creación hasta el envío del Señor Jesús y el trabajo de los apóstoles y el que nosotros estemos dentro de la iglesia por el bautismo y por nuestro consentimiento y aceptación convencida de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que queremos seguirlo a Él por todo lo que Él nos ha dicho y sabemos a través de su palabra revelada. Bien, bien, Guillermo. Muchísimas gracias por la intervención, por el comentario tan amplio, ¿no? Y tan profundo. Qué lindo. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Y es que el Espíritu Santo, no olvidemos, uno lo tiende a ver, es la tercera persona, sí es cierto, es la tercera persona de la Trinidad, pero también, como nos hace recordar Guillermo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesús. Jesús se va y deja su Espíritu. Y ese Espíritu que Jesús deja desciende sobre todos los que escucharon sus palabras, también sobre los paganos. Y entonces por eso Pedro, en una lógica irrefutable, dice, ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu de Jesús como nosotros? Miren qué maravilloso, ¿no? A ver, si alguien quiere intervenir, si no avanzamos un poquito, pero creo que el tema nos mueve, ¿no? A ver, avancemos. El Espíritu en Corinto. Corinto, recuerden, incluso hay una carta de Pablo a los corintios. Los corintios son los habitantes de la ciudad de Corinto. ¿Y Corinto dónde queda? En Grecia.
en Grecia, es justamente, es como un pedacito de tierra que se angosta y vuelve a salir la península del Peloponeso, ¿no? Es un pedazo de tierra que une, diríamos, a la Grecia continental con lo que podría haber sido una isla, pero que por esas cosas de la geografía se mantuvo ese pedacito de tierra. El pedacito de tierra donde está Corinto es tan angosto que la ciudad de Corinto llega de costa a costa. O sea, imagínense, estamos viendo el mapa más de cerca, imagínense que tú ves el margen derecho y el margen izquierdo de ese pedazo de tierra, ambos sobre el mar Jónico y el mar Egeo, sobre el mar. Y tanto así que la misma ciudad de Corinto, en su momento, tenía 2 puertos. Si una ciudad con un puerto era importante, imagínense una con 2 puertos, ¿no? El propio Callao, para la época del virreinato del Perú, en la relación con España, que se cortó lamentablemente. ¿Cómo se cortó? Es otra historia, pero imagínense, el Callao, un puerto, y hizo tan importante a esta zona, imagínense 2 puertos, ¿no? Ya es Venecia, tremenda ciudad, un puerto. Corinto, 2 puertos. Bueno, ese es Corinto, en Grecia. Pablo le va a dirigir no una, 2 cartas después, y parece que fueron 4, pero nos quedan 2. Entonces leamos esto, en el espíritu en Corinto. Y aquí saltamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios es carta de Pablo. A ver, ¿quién puede leer? Acá son 2 diapos, o sea, el que lea, continuamos, ¿no? Yo leo. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Gracias, Tita. Y está Pablo hablándonos en este capítulo 12 de su carta a los Corintios, la primera, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. El Espíritu que actúa, el Espíritu que da sabiduría, ¿no? El único Espíritu, claro, es el único Espíritu, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios Padre. Es el Espíritu de Dios Hijo, Jesús. Es el Espíritu, ¿no? Entonces, digamos, el Espíritu es repito lo que dije hace un ratito, es la tercera persona de la Trinidad, pero no caigamos en la tentación de ver al Espíritu como algo separado, distinto, el emisario. No, es el Espíritu del Señor. El Señor no está físicamente, pero este es su Espíritu. Con todo lo que está diciéndonos aquí, en este caso Pablo. Profundas palabras, ¿no? Entonces les doy la palabra, hermanos. ¿Qué quieren comentar? Si es que esto les inspira.
Julia, Sí, adelante. buenas noches. Bueno, el Espíritu Santo que habla aquí, Pablo, dice que santifica al pueblo de Dios por medio de los sacramentos y los ministerios. Y reparte entre los fieles cualquier condición, incluso las gracias especiales. Todo lo recibimos por obra del Espíritu Santo y nos da de acuerdo a nuestra fe, los dones que tenemos dentro. Y esto es realmente una labor, digamos, exquisita del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y de tal forma, los dones del Espíritu no son para engrandecernos a nosotros, sino al mismo Cristo, para darles la utilidad que el Señor quiere a la iglesia. Eso pienso. Gracias, Julia. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, miren, Julia ha dicho bien, tenemos diferentes ministerios. ¿Y en qué sentido? Como diferentes, cada uno tiene diferentes dones, diferentes aptitudes y las desarrolla de manera particular. Entonces habrán algunos que finalmente puedan hablar, como dice aquí en esta segunda diapo, otros enseñar, otros desarrollar su fe, otros curar, otros hacer milagros, otros profetizar, otros juzgar sobre el valor de los demás dones, otros el don de lengua. ¿Se dan cuenta cómo entonces? Claro, el don de lengua es algo para nosotros hoy, siglo XXI, un poquito lejano, pero se entiende, ¿no? Cada uno en lo suyo. Cada uno puede encontrar dentro de la iglesia, dentro de los seguidores de Jesús, su propia misión. ¿Yo de qué manera puedo contribuir? Esa es la gran pregunta que uno debe hacerse como ser humano. Miren, y funciona para la vida en general, pero también yo que he sido tantos años profesor de gestión de empresas y desarrollo de gerencia y de directivos, ¿no? La pregunta que debemos hacernos desde la empresa y desde la organización, ¿y yo cómo puedo contribuir? Y traigo eso a colación porque miren, es la pregunta que con mucha más razón yo como cristiano debo hacerme. Yo soy parte de una comunidad y yo, ¿de qué manera puedo contribuir con ella? Entonces habrá quien diga, mira, yo, aunque no debemos fomentarnos, pero no, yo no soy bueno para hablar. Yo soy un desmemoriado. Yo para enseñar no me pidan, pero sí puedo trabajar visitando enfermos, sí puedo trabajar ayudando en la parroquia, sí puedo trabajar de una y otra manera, ¿no? Entonces, la cuestión es que cada uno se autoanalice y también con la ayuda del sacerdote, de su guía espiritual, y encuentre una respuesta. ¿Yo de qué manera puedo contribuir? ¿No? No se trata entonces, aunque nuestro párroco en Miraflores, en la iglesia de San José, el padre del Demir y varios de los presentes lo escuchamos, ¿no? Dice, ya, yo quiero que todos salgan a catequizar, pero de repente no todos están para eso, aunque no deberíamos limitarnos, pero en algo sí podemos actuar. Y aquí Pablo hace 20 siglos lo escribe, ¿no? El Espíritu da a cada uno la sabiduría para una u otra cosa. ¿En qué puedes tú contribuir? Esa es una pregunta realmente importante. Pero tu contribución no es, hermana, hermano, te lo digo con todo cariño y respeto, pero tu contribución no es, ya, yo tengo un grupo de oración, yo tengo un grupo donde estudio la Biblia y yo tengo un grupo de reunirnos también para de repente de cuando en cuando una procesión o una... Entonces, ¿qué pasa? Que en esa actitud estamos en el plan de recibo. Pero la pregunta aquí es mucho más proactiva, ¿no? ¿Y tú cómo puedes contribuir? O sea, ok, recibe bien. Que recibas bien porque eso te forma, te nutre, te fortalece. Pero ¿y qué cosa das? ¿Te das cuenta? La gran pregunta, ¿y qué cosa das? Entonces yo voy a dar mi tiempo para...
tal cosa, tal otra. Y eso es un tema de reflexión personal y que además es muy importante que lo hagan conversando con su guía espiritual, con el sacerdote amigo, con la pequeña comunidad en la cual se tienen confianza. Pero son temas que realmente, miren acá otra vez cómo el texto de la Biblia nos hace pensar. A ver, vamos a ver, acá veía algunos, la manito de Augusto. Adelante, Augusto. Sí, solo quería comentarle, hablando de los dones del Espíritu Santo, ¿no? En griego es carismata, por eso también se le dice carismas, también se le llaman carismas a los dones. Y como mencionas, no son para guardárselos uno mismo, sino son para construir la comunidad, ¿no? Ayudarla a la comunidad. Y bueno, también se le conoce como gracia, ¿no? Como la gracia, pero claro, es distinto de la gracia santificante, ¿no? Esta es una gracia en términos de carismas, ¿no? Que equipa a la persona para el servicio de otros. Ujú. Bien, Augusto, sí, gracias. Gracias, vale el reforzar la idea y ampliarla. Excelente. ¿Alguien más, hermanos? Manolo, entonces el que reunía todos estos dones definitivamente era Jesús, Ah, claro, porque era lo perfecto, ¿no? Y claro. es lo perfecto, ¿no? Eh, y sí, tal vez la pregunta es, ¿cómo entonces descubro mis dones, ¿no? ¿Cómo entonces descubro el don que el Señor me ha dado? Yo creo que si el Señor nos da, aunque sea uno, o nos permite tener uno, como lo tenemos todos, pues debemos sentirnos enriquecidos, ¿no? Claro, Eh, claro, Tita, mira, hay hermanos y lo vemos incluso en nuestra pequeña parroquia de los que estamos aquí, que no somos todos los que participamos en este grupo, pero varios sí, somos de la iglesia de la parroquia de San José. Y vemos cómo hay algunos hermanos o hermanas que participan en el coro, otros en recoger el ofertorio, otros, ¿no? De diferentes maneras, incluso organizando actividades para que la parroquia recaude fondos, para conseguir dinero para en la zona de marginados en la ciudad de Lima, donde se lleva apoyo, ¿no? Y entonces hay como que diferentes eh, ministerios, ¿no? Y a eso se refiere. Bien práctico, me parece. Ahora, yo no pediría nunca, mire, hay tanta necesidad de la palabra del Señor, hay tanta necesidad de difundir la palabra, la Biblia, que yo les pediría, salvo que pues sean unos negados totales, ¿no? Pero no renuncien a esto, hermanos. ¿Se imaginan? Yo hace unos años, porque he sido profe y les confieso, miren, no digo ya mi edad para no hacerme más viejo, pero 50 años de profe creo que me quedo corto. En diferentes temas, mis primeras cosas que enseñé fueron matemáticas cuando era un niño yo, ¿no? Y de ahí he ido enseñando diferentes cosas. Entonces, para mí, la palabra profe, además me encanta y me sale de una manera, por lo menos para mí, bien natural. Entonces, pero no siempre fui profe de la Biblia. Eso ha sido recién desde el año 2014, más o menos. No, no es que recién empecé a estudiarla, pero sí empecé a pararme delante de otros hermanos y hermanas para hablar. Y les digo, hermanos, la primera vez, ay, 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 estaba parado, fue en Chiclayo, en un evento, era un grupo de parejas que eran como de mi edad, más o menos, de repente un poquito más jóvenes, pero como dicen en Chiclayo, ¿no? Me paré ahí y iba a empezar a hablar y me vino esa fuerte impresión, como dicen, hay patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? No sé si entienden ese dicho, hay patitas, ¿para qué te quiero? Quería salir corriendo, qué pánico. Y el tema no era que no fuera profe, yo les digo, era profe ya muchísimo tiempo, pero ¿cómo me atrevo? Y es lo que alguien podría sentir de ustedes, ¿cómo me atrevo a pararme frente a un grupo a hablar del Señor? Y si hablo una burrada,
y si digo una barbaridad, y si soy un hereje, y si me queman vivo en la hoguera, vienen todos los miedos, porque el encargo es como que demasiado importante. Y eso, les digo, frena de verdad. Ahora, si encima de eso uno no tiene costumbre de haberlo hecho, porque yo les digo, desde los 14 años soy profe, pero era profe de matemáticas con chicos menores que no entendían ni cómo era una suma y una resta. Y yo felizmente era bueno y me ganaba mis buenos soles en esa época. Les hablo pues de ¿cuándo, no? El año 60 y tantos. Ganaba 70 soles la hora como profe de matemáticas a niños de mi colegio. Imagínense, era un billetazo. Y yo estaba en secundaria, ¿no? Entonces, pero yo entiendo que si hablar del Señor es difícil, y todavía más si nunca lo has hecho en otro tema. Porque hay personas que parten de ahí. Yo nunca me he parado frente a un grupo a decir ni siquiera cuál es mi nombre. Entonces entra lo que se llama pánico escénico, ¿no? Que se vence de una sola manera, practicando y practicando y practicando. La única forma, hermano, yo les digo, yo era súper tímido, quizá todavía lo soy, pero cuando muchacho era súper tímido, y la forma en que pude ir venciéndome a mí mismo fue exponiéndome, o sea, saliendo al frente y saliendo al frente y saliendo al frente. Entonces, por eso les comento también, cuando nosotros hoy queremos prepararnos para trabajar con personas y desarrollar nuestro liderazgo, una de las grandes cosas que se recomiendan son estudiar en una escuela de teatro. Miren, no sé si lo han escuchado ustedes, pero es que el ser alumno de una escuela de teatro, no porque quieras ser actor teatral, no, sino porque quieres vencer tus propios miedos, pararte al frente y hablar, ¿no? Y entonces hay viejos profesores de teatro que se jubilan, se retiran de las tablas y que se dedican a esto. Yo he tenido 1001 experiencias ya cuando he sido ejecutivo en empresas y en alguna época formando otros ejecutivos, de llevarle a viejos actores retirados para que los entrenen, ¿no? Y era un entrenamiento de 1 a 1, en fin, es bien interesante. Pero cómo los gerentes mismos se desinhiben y entonces se sueltan y pierden ese miedo natural a hablar en público. Bueno, les digo esto ¿por qué? Porque entonces dentro de los dones, que cada uno tiene que reconocer el suyo, pero la iglesia tiene una tremenda necesidad de que, si no todos nosotros, la mayoría de nosotros, nos convirtamos en dadores del testimonio de Jesús. Si no todos, digo, alguno no podrá vencerlo por más esfuerzo, pero la mayoría. Pero háganlo, ¿no? Háganlo. Y una primera oportunidad es con su parroquia en las catequesis. Todas las parroquias hacen catequesis y forman grupos de catequesis que son hombres, mujeres como nosotros, laicos comprometidos. Y es una excelente oportunidad, además de ayudarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque en ese caso las catequesis son a niños. Claro, agárrate también que los niños se hacen preguntas bien difíciles de responder, pero son formas. La única manera de vencerse en este temor natural es haciéndolo, haciéndolo y haciéndolo, ¿no? Poco a poco te vas soltando y al final te encanta. Les digo, porque yo lo he experimentado. Al final te gusta tanto que buscas dónde hacerlo, ¿no? Al comienzo cuesta. Y entonces junta las dos dificultades. Uno, hablar en público. Y segundo, hablar de Dios. ¡Ah, la miércoles! ¿No? Ya esa combinación se convierte casi en insuperable. Pero podemos superarlo, hermanos. Y yo les doy fe. O sea, yo soy una persona que ha vivido ese vencerse cuando era muchachito para ser profe y luego ya de viejo para ser guía en temas de Biblia. Se puede lograr, se puede. Implica también bastante estudio, ¿no? Porque no solamente es ser parlanchín, sino también estudiar, profundizar, reflexionar. La oración ayuda, ¿no? Invocar al Espíritu Santo. Señor, voy a hablar con este grupo, por favor, utilízame como tu instrumento, ¿no? Esa actitud humilde y no soberbia, ¿no? De que yo soy el que sé y todos me escuchan. No, no, no. Pero en fin, reflexiones, hermanos. Acá veo varias personas que quieren intervenir.
Rita, adelante. Sí, ¿qué tal? Mira, ayer he tenido una experiencia también. Bueno, le han dado la bienvenida al párroco de Jesús María de la iglesia de San Antonio, vino el obispo, y en verdad que le hizo un juramento bastante interesante de todo lo que el párroco hace dentro de la parroquia, ¿no? Y hemos estado varios grupos en los cuales toda la comunidad de grupos ha estado presente. Y en verdad que todo lo que tú has dicho es cierto porque he visto lo que nos dice él, que por medio de los propios dones que el Espíritu Santo nos da, nosotros tenemos que abocarlo a la iglesia, ayudar, porque ahora es lo que falta, ¿no? Y en verdad que lo que tú me has dicho y lo que he leído que es bien profundo, en verdad que te abre el corazón el Espíritu Santo con el don que nos da a cada uno de qué podemos hacer por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, ¿no? Y él pide de una u otra manera que invoquemos al Espíritu Santo porque cada uno tiene un don para poder dar a la misma iglesia, para poder de una u otra manera caminar junto o apoyar al párroco con lo que necesita, la necesidad que ahorita tiene la iglesia en que se aboque más gente, o sea, agrupemos más gente, convenzamos a más personas, cada uno en el lugar que el Espíritu Santo, del don que tiene cada uno, ¿no? Que eso es lo más interesante, más importante. Eso Claro. quería comentar. Sí, gracias Rita, gracias. Entonces Rita nos recuerda la pregunta que compartimos y anótenla así, porque no se confíen en su memoria, que la memoria es frágil, pero anótenla por un papelito por ahí, ¿no? La pregunta que debemos hacernos hoy y siempre: ¿de qué manera puedo contribuir? Miren, sencilla pregunta, pero hágansela siempre, Es bien importante eso, Analpa. ¿no? Bien importante. Gracias. Y gracias a ti, Rita, y cada uno encontrará su respuesta. Y que no sea una respuesta de uno consigo mismo, sino qué lindo con el párroco, con tu guía espiritual, conversada, y en función de la propia necesidad. Padre, quiero conversar con usted. Mire, yo soy así y asá, tengo esta otra experiencia, tengo esto a favor, pero esto en contra. Dígame, ¿de qué manera cree usted que lo puedo ayudar? Es una forma muy linda también. O sea, la pregunta, ¿de qué manera puedo yo contribuir? ¿O de qué manera cree usted que yo puedo contribuir? ¿No? Pero esa pregunta hay que hacerla. Sí, gracias, Rita. Acá tenemos también a Cuchi. Adelante. Buenas noches. Estaba escuchando con muchísima atención sobre el Espíritu Santo, el gran desconocido. El gran desconocido porque específicamente yo no tenía una relación íntima, profunda con el Espíritu Santo, como lo tengo ahora. Una de las cosas maravillosas es verdad de los dones, carismas que cada uno tiene, definitivamente, cada uno los posee. Según mi experiencia, el primer testimonio es conmigo misma. Es un testimonio de vida por donde yo vaya. Es que eso fluye solo cuando hay esa intimidad con Dios, con la Santísima Trinidad. Fluye. Y es el trato que tenemos que tener con todas las personas con las que nos encontremos en nuestra vida, en nuestro camino, en el mercado, en la calle. Hoy día no se saluda, hoy día no se es cortés, hoy día no se ayuda, hoy día no se es bondadoso. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar en misión. He salido de misión y ha sido una de las experiencias, porque han sido varias, más hermosas que Dios me ha regalado. Visitar a los enfermos, pobres, indigentes, en unas cabañitas
me costaba tanto entrar, tengo que reconocerlo, me costaba muchísimo, pero como que algo me empujaba y vencía ese temor natural que uno siente frente a lo que no conoce. Una vez dentro, las cosas cambian, porque al fin y al cabo no es uno, ya empieza a actuar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y todas las palabras que uno puede decir para aliviar el dolor, tanto materialmente como espiritualmente, en la medida que uno pueda, es tan grato, es tan gratificante, es maravilloso. Poder catequizar, no desde la parroquia, desde fuera, a los niños, a los adultos, en el campo, sentaditos porque no hay ni dónde. Es que yo digo, gracias Dios mío por todo esto que me has hecho vivir. Es un regalo que jamás olvido porque ahora me toca mi familia. Dios nos coloca en donde necesite y ahora es mi familia. Tengo que estar eh, con ellos más que con palabras, con mi testimonio de vida, pero continuar adelante. Vuelvo a repetir, por donde vaya, Dios me coloca las personas y voy encomendando cada una. Que Dios las bendiga, que Dios te cuide mentalmente, bendiciendo en nombre de Dios. Se puede hacer tanto, hay miles, miles de formas, de maneras de poder ayudar al prójimo, pero hay que empezar con uno. Dejarnos dar del Espíritu de Dios. Mil disculpas, me extendí Qué demasiado. lindo. No, Cuchi, muchísimas gracias. Lindo lo que has compartido. Además, como testimonio personal, como testimonio de vida que tiene tanto valor. Miren, y cuando hablabas, y cuando hablaba nuestra hermana Cuchi, me hacía recordar al propio Pablo, el gran Pablo, San Pablo, Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos, ¿no? El hombre que escribe la mitad del Nuevo Testamento él solito, ¿no? En sus cartas. Y yo les digo, en esta misma línea de reflexión que estamos teniendo y que ha redondeado excelentemente Cuchi, yo les digo, Pablo incluso parece que hubiera sido un poco tartamudo. Imagínense, pero aún así, ¿cómo hablaba y cómo predicaba? Él dice que tenía problemas para hablar. ¿Y cómo predicaba? ¿Cómo se superó? Se venció por un tartamudo, mejor no habla para que no se den cuenta, ¿no? ¿Cómo se venció a sí mismo? Y yo les digo, imaginémonos que es una suposición absurda, pero al final es un ejercicio. Imagínense que a Pablo le hubieran dicho, Pablo, no hables. Pablo hubiera podido cumplir ese pedido, o hubiera sido para él un castigo demasiado pesado, ¿no? Pablo te hubiera contestado, por favor, pídanme lo que quieran, pero no me digan que no predique al Señor. Porque al final, y Pablo lo escribe en alguna de sus cartas y lo vamos a ver más adelante, pero como Pablo dice, yo no puedo quedarme callado. Para mí hablar del Señor es para lo que vivo. Pero qué fuerza, ¿no? Qué fuerza de argumento, de testimonio también, y en la misma línea de los comentarios suyos y este último de Cuchi. Si tú te das cuenta de cuál es tu misión, tu ministerio, es que aunque te amarren, tú lo vas a hacer, aunque te pongan un trapo en la boca, tú vas a hablar, aunque lo que fuera, tú lo vas a superar, porque se convierte en una razón fundamental de tu vida, ¿no? Entonces, si Cristo es nuestro horizonte, que Cristo sea la verdadera razón de nuestra vida, y entonces trabajar en función de lo que Él nos pide, como decía la Virgen María, ¿no? Hagan todo lo que Él les diga. Y Él nos dijo, den testimonio mío. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y como dijo Cuchi también, todo esto empieza por casa. Y tus primeros oyentes, entre comillas, tus primeros oyentes debiera ser tu familia. De repente esto es mucho pedir, porque varios miembros de la familia lo menos que quieren es escuchar hablar de esos temas. Pero entonces también lo que dijo Cuchi, ¿no? A ver, con tu ejemplo, con tu forma de actuar,
empiezas enseñando. Y luego con tus palabras de a poquitos. Y si los hijos están un poco en una edad difícil, de repente con los sobrinitos o los nietos, que les encanta escuchar esas historias. Pero tenemos que empezar por casa. La caridad empieza por casa, ¿no? Luego es con nuestra parroquia. Y así, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver. ¿Alguien más que quiera comentar, por favor? ¿Me hace una indicación? Le doy la palabra. A ver, si no avanzamos. Y seguimos con el apóstol Pablo, en este caso su carta a los Romanos, capítulo 8, la vida en el Espíritu. Acá son 2 diapositivas, entonces el hermano que lea, vamos a leer las 2. Por lo Yo lo leo. tanto, ¿Sí? ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida me libró en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley, ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. ¿Continuamos, Mari? Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios el mismo Espíritu. Se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Gracias, Mari Carmen. Miren a Pablo. Esta carta a los romanos es la carta se le conoce así como, es la carta de madurez de Pablo, ¿no? Es la última carta que Pablo escribe, y ya el Pablo más maduro, y creo que se refleja en cada línea, ¿no? Es la carta más complicada también, es la más larga. En el orden de la Biblia es curioso, ¿no? Porque uno empieza leyendo las cartas de Pablo, y la primera que nos presenta el orden de la Biblia es la carta a los romanos. Y sin embargo es la última que escribió, y la más complicada. O sea, yo personalmente no recomiendo, si vas a leer a Pablo, leer Romanos, sino como cuando ya terminaste todo y es ya hacer el máster, ¿no? O el doctorado. Ya te vas a graduar en Pablo, entonces lee la carta a los romanos, pero antes empieza por Gálatas, por Corintios, así vamos de a poco calentando motores. Romanos es el cierre de oro, pero en la Biblia está primerita, ¿no? Entonces uno se mete de frente a Pablo, carta a los romanos, y te metes una mareada que no entiendes, pero nada, ¿no? Es bien chistoso. Pero por eso es bueno conversar en comunidad, orientarnos, ayudarnos. Yo mismo les digo esto porque lo he estudiado bastante, ¿no? A mí me lo han enseñado, me lo han explicado y lo he comprobado. Pero bueno, regresamos a la carta a los Romanos, capítulo 8. Dice, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús. Interesante este detalle
de redacción, ¿no? Ya lo hemos visto con algunos de ustedes, hay otros que son nuevos. Mira, cuando dice, Pablo prefiere casi siempre hablar de Jesús como Cristo Jesús y no Jesús Cristo. Es que el peligro, como ya les comenté en alguna oportunidad anterior, es juntar las dos palabras, Jesús Cristo, que viene a significar Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, ¿no? Y es juntarlas en una sola palabra. Entonces, ¿quién es Jesucristo? No, es Jesús el Cristo. Y Pablo como que nos ayuda, hermanitos, no se confundan, entonces yo le llamo Cristo Jesús. A mí me encanta. Ahora, el problema es en castellano, como hemos dicho también antes, porque en otros idiomas Jesús y Cristo no se juntan como Jesucristo, en ningún idioma, solamente en... No, les digo, si ustedes recuerden lo poquito o mucho de inglés que saben, Jesus Christ, y en francés, y en italiano, y en portugués, y en alemán, y siguen firmas, ¿no? Pero entonces es en castellano que hacemos esta unión de palabras y creamos un nuevo personaje que es Jesucristo. Que está mal, no está mal, pero es peligroso por lo que podemos perder del significado. Bueno, y dice entonces Pablo, no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida me libró en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Y sigue, ¿no? Miren esa fuerza de argumentos, esa fuerza lógica de Pablo. Es tremendo. Y al final de esta primera diapositiva dice, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu. Dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y ese concepto lo va a jugar luego cuando dice, siendo que el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros, entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo puede ser que tú maltrates tu cuerpo, lo llenes de licores, de humos, de drogas, o incluso lo regales o lo vendas en relaciones sexuales abiertas y tan flojas? Oye, no respetas tu cuerpo que es el espíritu, que es el templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vive en ti, habita en ti. Es como que tú fueras al templo y en el templo hicieras una gran orgía, ¿no? A nadie se le ocurriría, salvo que fuera una fiesta satánica, que lamentablemente por ahí se denuncian, ¿no? Yo nunca he visto una, felizmente, digo, debe ser atroz. Pero profanar tu cuerpo es como profanar el templo. El templo es la casa de Dios, pues hermano, tu cuerpo es la casa de Dios. Y en tanto que aquí Pablo lo vuelve a decir, porque el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Y luego añade con tanta fuerza, el que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y esto se complementa con lo que comentaron hace un rato, creo que fue Guillermo, ¿no? De la lectura de días anteriores, cuando Jesús dice, es conveniente que yo me vaya para que venga mi espíritu, para que les deje a mi espíritu. Miren, es este mismo espíritu, el Paráclito, ¿no? El Espíritu Santo. Es tremendo, tremendo, hermanos, el argumento de Pablo para leerlo 1, 2, 3 veces, pensarlo. Pero, a ver, otra vez me voy yo de hablador y les doy la palabra a ustedes, por favor, con toda confianza. Isabela. La palabra. Emiliano, sí, adelante. Emiliano, sí, adelante. Sí, buenas noches. Al comienzo de Romanos, el mismo apóstol Pablo reconoce, ¿no?, que él fue un perseguidor y luego fue un seguidor. Es lo que nos está diciendo en la primera parte de Romanos 8. Ajá. Es correcto. Sí, gracias, Emiliano. ¿Alguien más, hermanos? Toda confianza. Miren, puede ser, como les repito, puede ser para argumentar, o para preguntar. Para lo que quieran. Tengo una pregunta. Karin, sí, adelante. Si no es del todo correcto decir Jesucristo, ¿por qué está en el credo de esa manera? No es. Claro, buena tu pregunta, pero es una costumbre en castellano, ¿no? El idioma original del Nuevo Testamento es el griego,
Luego hemos tenido por siglos la Biblia y la enseñanza de la iglesia en latín, y el castellano es una lengua joven, nueva, como hay otras. Y entonces ahora ya la Biblia está traducida a los idiomas, a las lenguas vernáculas, a las lenguas de los países, ¿no? Está en todos los idiomas. Y en castellano hay ese detallito que al final no hace mayor problema, salvo para mí. No sé, yo soy bien majaderito, pero es que no se me cocina que, o temo que al juntar Jesús con Cristo y hacer una sola palabra, es como que se pierde el sentido de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Y por eso me encanta cuando traducen a Pablo y ponen Cristo Jesús. Y lo hago notar, nada más, ¿no? Porque tú dirías, oye, ¿por qué dice Cristo Jesús si es Jesucristo? Pero es que está mucho mejor así, para mi gusto. Pero que no hace problema de fe, finalmente, ¿ah? No. Les digo, yo soy bien, de repente por lo que ya mucho me dedico a estudiar el tema, ya me vuelvo muy, ¿no? Como que muy exigente, pero personalmente me parece importante el distinguir a Jesús, que es la persona, de el Cristo, que es el adjetivo que lo califica, ¿no? Entonces, Jesús es el Cristo, que significa el Mesías, que significa el ungido. Y tú lo puedes leer como Jesús el Salvador, Jesús el Redentor. Pero no perder de vista, porque finalmente, yo les digo, he tenido conversaciones con hermanos en otros momentos, en grupos anteriores, y que me decían, entonces, ¿quién es Jesús y quién es Jesucristo? ¿No? Como que fueran dos. En fin, da para bastante confusión, y a veces más que confusión para perderle el sentido más puro del concepto, ¿no? Entonces, algunos dicen Jesús es el Jesús de la historia y Cristo es el Cristo de la fe. Ya estamos interpretando, ¿no? Y vale, ¿no? Porque se entiende, pero en otros idiomas no es necesario. Les digo, no es necesario. En castellano es una costumbre ya muy, muy metida, y encontramos el término Jesucristo como una sola palabra por todos lados. Y solamente repito y termino, yo prefiero decir Cristo Jesús que Jesucristo, y lo hago notar, ¿no? A ver, hay personas que quieren participar. Veo a Marisol. Sí, gracias, pero yo tengo una inquietud. En el segundo párrafo de la diapositiva que está colocada ahí, cuando dice, y ustedes no han recibido el espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios el mismo El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, quisiera que me explicara un poquito eso de hijos adoptivos, y al final habla de hijos de Dios. Claro, Marisol, gracias. La pregunta es oportuna, porque hay otros hermanos que puedan tener la misma duda, ¿no? Entonces, haces bien en plantearlo, y me tomo un par de minutitos nada más. Miren, cuando se habla de hijos adoptivos, ¿a qué se refiere el autor inspirado? Somos hijos adoptivos de Dios, porque es solamente uno su hijo natural, que es Jesús, ¿no? Ese es el sentido, digamos, que podría profundizarse mucho más al final, pero les digo, por ahí va el concepto. O sea, Jesús es hijo, es naturaleza de Dios mismo. Jesús viene de Dios, y nosotros, ¿en qué sentido somos hijos? Somos en el sentido de hijos adoptivos, y a eso se refiere, ¿no? Y entonces por eso decimos somos hijos de Dios, pero hijos adoptivos de Dios, a diferencia de Jesús, que es hijo natural de Dios. No sé si lo explico, pero por ahí va el uso de estos términos. No sé si te queda claro, Marisol, si es que alguien puede redondear la idea. Acá tenemos a... Es que hemos tenido, ¿sí? disculpa, es que hemos tenido, a veces
ponemos a hablar entre varios, pues no tenemos formación en la Biblia, ni yo es la primera vez que entro. Entonces dicen, pero ¿cómo así que hijos adoptivos de Dios? Y luego Dios no nos hizo a todos. Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro único Padre grande, todopoderoso, y todos venimos de Él. Ah, claro, pues, claro, Marisol, es exactamente lo que tú dices, ¿no? Entonces, tú vienes de un padre biológico y una madre biológica, y yo y todos los seres humanos tenemos un padre y una madre, pero espiritualmente somos hijos de Dios. Es exacto lo que tú dices, y es en ese sentido que les trato de explicar, ¿no? Hijo de Dios, hijo de Dios, de la naturaleza de Dios, es Jesús. Nosotros somos hijos de nuestro padre. Mi padre se llamó, ya fallecido, mi padre se llamó Eduardo, mi mamá se llamó Teresa. Ambos ya fallecieron y los recuerdo con el mayor de los cariños y las millón de anécdotas y enseñanzas, pero ellos son mis padres naturales y el Señor es mi padre espiritual, ¿no? Entonces, gracias. así como Eduardo se llamó mi padre, ¿no? Yahvé se llamó el padre de Jesús. Entonces se dice, claro, Jesús es hijo natural, nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Ese es el sentido para entender los términos que se usan. Y está bien la inquietud. Vale. Para que no nos Jesús es el unigénito. Por eso, es el único, además, unigénito. Ya, sí. Gracias. Sí, gracias a ti, Marisol. Y tenemos a ver otra manito acá. Julia, adelante. Manuel Pablo, yo quería comentar referente a Romanos 8. Sí. Donde Pablo prácticamente especifica que se puede vivir en este mundo según el Espíritu, ¿no? Con el cual somos como que queremos vencer las concupiscencias que hay en motivos de caer, ¿no? Y entonces la única forma es ser espirituales, ser de Dios. Y obviamente vamos a tener el Espíritu Santo en nosotros y vamos a poder vencer todas esas formas de caer en pecado. Pero también la otra forma es la vida, ¿no? La vida según la carne, por la cual nos dejamos vencer por medio de tentaciones, pasiones, ¿no? Y aquí sí, pues no tomamos para nada en cuenta el Espíritu Santo, ¿no? Y eso no es justamente lo que Dios quiere, ¿no? Nos ha creado y nos ha dado el Espíritu Santo para poder ser dueños absolutos de nuestro yo, de nuestras libertades, ¿no? No libertinajes en este caso. Y Francisco de Sales clarito lo dice, ¿no? Que tenemos que ser, vivir hasta en éxtasis en el Señor, ¿no? Que vienen todos las cualidades en el pensamiento, en el obrar, en el sentir. Todo ya viene, ¿no? Con el Espíritu Santo que Dios nos lo da. Eso es lo que quería. Bien, Julia, muchas gracias. Y mira, has mencionado a San Francisco de Sales, que justamente hace un par de días o uno, les pasé un documento del Papa Francisco, que no tiene muchos meses, ¿no? Es un documento que él mismo preparó en diciembre del año pasado, a raíz de los 400 años de la muerte de Francisco de Sales. Y son 10 paginitas, bueno, en el tamaño de letra que les he presentado, si no son menos también. Pero son 10 paginitas maravillosas, ¿no? Escritas por el Papa Francisco y explica quién fue Francisco de Sales y habla de él, que realmente es inspirador. Él es el Francisco de Sales, si no me equivoco, es el fundador de los salesianos, ¿no? Sí, así dice.
estuvo en los salesianos. No, él es fundador de los salesianos. Claro, eso por es. él, Pero por él viene el nombre salesiano, pues por Sales, ¿sí? Sí. A ver, muchas gracias. A ver, otra, acá tengo a Augusto. Adelante, Augusto. Sobre el tema que mencionabas de Jesucristo, incluso una hermana mencionó de como por qué está en el credo, ¿no? Jesucristo, ¿no? Y esas son cositas como mencionabas tú, que en el español tenemos estas cositas por todas partes, por ejemplo, otro, el credo también, ¿no? Dice, descendió a los infiernos. Incluso se repite esta pequeña cosita en inglés igual, ¿no? Descendió a los infiernos, ¿no? Y cuando en griego es eh, al lugar de los muertos, ¿no? Al Hades, que le llaman en el griego, y al Sheol, que le llamarían En hebreo, el lenguaje semítico. sí. Pero entonces causa a veces confusión cuando no se saben estas cositas porque unos creen que Jesucristo pues bajó y estaba con el demonio. Unos decían, Claro, no es así. achicharrándose en el infierno, ¿no? ¿Y cómo se Claro, bajó el ¿no? infierno? Entonces, ¿Cómo logró salir del infierno, no? como una pequeña confusión en la palabra, y eso basada en una mala traducción del latín todavía, ¿no? En latín era descended ad inferos, que es el lugar de los muertos, Sí, y no descended ad inferno. Eso sí. hubiera sido distinto, pero una mala traducción del latín ocasionó que se incluya en el credo y ya se dejó, ¿no? Y luego, como bien dices, y luego se instala, anda, quítalo. Anda, Este es quítalo. el problema, ¿no? Pero yo Claro. creo que dentro de todo ya la iglesia debería o explicarle y decirle que por esto se tiene que cambiar, ¿no? Una mala traducción en su momento y que se cambie para que no cause confusión. No, pero mira, una más, Jesús, Augusto, digo, una más en esta línea, ¿no? Y es bien notoria. Mira, si ustedes ven sus Biblias, en el capítulo 1 del libro del Génesis, es interesantísimo notarlo. En las Biblias más antiguas dice, y Dios creó al hombre. Pero tú lees las versiones más modernas, ahora que está toda la corriente de la igualdad de género y toda esa vaina, que de verdad que exagera, me parece. Entonces, incluso, yo lo he buscado en la Biblia más fidedigna que puede haber en castellano, por lo menos de acuerdo a todos los sacerdotes estudiosos, es la Biblia de Jerusalén. Cuando hay alguna duda del término más preciso, yo acudo a la Biblia de Jerusalén en castellano y esa es ya como que fuera, ya. Entonces ya no hay más. Y en la Biblia de Jerusalén han cambiado, y cuando dice, y Dios creó al hombre, y yo de verdad les digo, bueno, lo respeto, pero hasta una sonrisa me dibuja, y es que dice, y Dios creó al ser humano. Miren, cómo llega el tema, ¿no? Entonces ahí ha habido un cambio. Y Dios creó al ser humano, mujer y hombre los creó. Pero entonces tú te vas a cualquier otro idioma, incluso a las Biblias en castellano más antiguas, y dicen Dios creó al hombre, ¿no? Entonces varón y mujer los creó. Pero es Pero que el español, cuando dice hombre, se el refiere al idioma varón, español se refiere no, se refiere a ambos, ambos, a no, de hombre y acuerdo, mujer. pero en la Pero tontera, ahora claro, ahora con esto del Pero lenguaje ahora no. inclusivo y todo eso, no, ahora se sigue refiriendo. Lo que pasa es que últimamente con esto del lenguaje inclusivo que tienes que mencionar todo, Que bueno, todos y todas. sí, sí, esa es ¿no? una, y Y la Real después le Academia de la pondrán Lengua, todes, ¿no? claro, la Real Academia de la Lengua ha corregido una y ya 100 veces lo voy viendo y dice, por favor, señores comunicadores y políticos que dan discursos, Sí, no tienen que decir, sí. no tienen que decir Las y hermanas y los. hermanos, no tienen que decir todas y todos, no, con decir todos Claro, incluyes se incluye. los dos géneros. O sea, eso lo dice la Claro. Real Academia todo el tiempo, pero no nos entra, pues, no nos entra, ¿no? Y le digo, el punto llegó a tal nivel de crisis que la Biblia de Jerusalén, nada menos, ahora habla de que Dios creó al ser humano. Por eso es que la Biblia de Jerusalén del año 68 para acá yo no la tomo mucho. Tiene bastantes cositas que, no solo en ese tema, un montón de cositas que no me gusta mucho cómo está. Cada traducción nueva viene con alguna pequeña cosita que ya, incluso en temas fuertes, ¿no? Que yo he podido constatar que ya más se parece en ciertas partes
a la Biblia de los testigos de Jehová, en ciertas cositas, no exactamente, pero en un sentido que te deja, si no conoces bien el tema, te deja medio dudando, ¿no? O sea, una Pero traducción claro, media rara. no, pero cuidado, Augusto, con lo que dices. Yo entiendo lo que dices, sí, pero te digo cuidado, porque el 100% de los sacerdotes, el 100%, no te digo ni siquiera el 99.9, están formados con esa Biblia. Y tú, cuando vas a un curso del máximo nivel en cualquier país de América Latina, el sacerdote usa la Biblia de Jerusalén. Es la pelota con la que aprendió a jugar fútbol, o sea, no se la quitas por nada. Es impresionante la fuerza que tiene la Biblia de Jerusalén dentro de la iglesia. Por eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Es interesante que Sí. tengamos varios elementos, pero esto es así, les digo, yo lo he comprobado. Yo les uso para nuestras reuniones y los materiales que comparto, yo uso la versión que más me gusta, que les he comentado 1000 veces, que se llama la Biblia, el libro del pueblo de Dios, traducida por 2 argentinos, sacerdotes ellos ya fallecidos, el padre Leborati y el padre Truso. Me parece una maravilla, una belleza de traducción. Pero hay otras traducciones también. Hay en castellano por lo menos 12 tengo yo, y hay más, ¿no? Y si nos vamos a los idiomas originales, bueno, ya el tema se va cerrando hasta llegar al original griego. Ya en lo que es Nuevo Testamento, ya ahí ya no hay más que decir, ¿no? Es uno solo. Pero en la medida en que se van traduciendo los idiomas de los pueblos, empiezan estos temas. Sí. Bueno, Interesante. Sí, adelante, Guillermo. yo quisiera que nos recuerdes algo que mencionaste el año pasado en agosto cuando hacías el curso de introducción a la Biblia. Y hablabas precisamente de que la Biblia estaba escrita originalmente en un idioma, pero nosotros en el siglo XXI o en el siglo XX la tenemos en español o castellano, ¿no? Tú hablabas de una máxima latina que dice traductore y no sé, no me acuerdo el resto, Sí. no sé si lo puedo repetir, porque de eso se desprende incluso lo que acaba de decir Augusto, ¿no? Que la Biblia de Jerusalén, con toda la capacidad de recepción que tiene, porque es un trabajo de muchos años, de muchos especialistas, de mucha gente sumamente entendida en la revelación, la publicaron, ¿no? Y como somos todos personas originales, irrepetibles, tenemos la capacidad de tener no las dudas, sino el calificativo de que no me gusta mucho esto, no estoy muy de acuerdo con esto, como lo ha dicho textualmente Augusto, ¿no? Y mencionó una Biblia que no le escuché bien, quisiera que repita qué Biblia es, ¿no? Claro, porque al final la palabra de Dios es una sola y los autores inspirados son los mismos que la hayan traducido, pero quisiera que repitas esa máxima de traductore mal, que se entiende mal. Sí, no, mira, a ver, lo digo, son 2 palabras y son en italiano, pero que vienen del latín, porque el italiano es el idioma más cercano de todititos al latín, ¿no? Por obvias razones. Entonces, las palabras son traduttore, traditore. Traduttore, traditore. ¿Y qué significa? Significa traducción, traición. Mira. ¿No? Traduttore, traditore. Traducción, traición. Miren la fuerza, bien buena memoria, Guillermo. ¿Te acuerdas hasta el mes cuando lo dijimos? Pero, sí. Y es por eso que, por ejemplo, en la formación de los sacerdotes, sobre todo los más estudiosos, los que se van a dedicar a profundizar en la Biblia, parte de sus estudios en seminario es el hebreo y el griego. ¿Para qué? Para que lean el original del Antiguo Testamento en hebreo y para que lean el original del Nuevo Testamento en griego, ¿no? Y para que eviten el traduttore, traditore, ¿no? Entonces, es algo que se recomienda. Yo personalmente tengo la ilusión y de estudiar hebreo. Me parece, no sé, el Antiguo Testamento me parece que hay mucho más distorsión todavía que en el Nuevo y estoy por iniciarlo.
Tengo, porque me regalaron un grupo de hermanos el año pasado, antepasado, que hicimos un curso largo de Biblia. Me regalaron una Biblia en hebreo, la tengo ahí y no la puedo leer, pero era el primer paso. Pero el segundo es aprender el hebreo y ya lo voy a empezar. Ya les contaré. Pero dicen los que conocen que uno, leyendo la Biblia del original hebreo, es que sacas cosas que otra vez entrarían en el juego del traductore, traditore, ¿no? Por ejemplo, la primera es Adam, ¿no? Adam con M. Entonces, Dios creó a Adán, y uno piensa que Adán es un hombre de sexo masculino y con órgano genital masculino. Y Adán significa ser humano, por ejemplo, ¿no? Para comenzar. Entonces, un montón de cosas hay, un montón de cosas en el leer el texto del original. Y cuando lo traducen con buena o no tan buena intención, por lo que fuera, a veces por un sentido de no usar palabras muy toscas y de presentar el tema un poquito más suave, no hablan de cosas que podrían sonar hasta ofensivas en la cultura actual. Un caso típico, y por decir solamente un ejemplo, es el caso de Ruth. No sé si recuerdan la historia de Ruth, cuando ella queda viuda y el noble gesto que tiene de acompañar a su suegra y regresan a la tierra de Israel. Y Ruth, entre todas las peripecias para alimentarse y alimentar a su suegra y no morir de hambre, conoce a Booz, que al final resulta ser pariente de ella. Y la suegra le dice a Ruth, esta noche que es cosecha, Booz se va a embriagar, y tú entonces anda, báñate, perfúmate, y cuando se quede dormido, recuéstate a sus pies. ¿No? Resulta que ella hace lo que le dice la suegra, y al día siguiente Booz se despierta y ve a Ruth a sus pies, y sucede todo, se desencadena la historia que conocemos, que terminan casándose, y Ruth termina siendo la bisabuela del gran rey David. O sea, una pagana, ¿no? Cómo entra en el linaje más sagrado. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque cuando dicen, yo les digo, recién voy a estudiar hebreo, pero dicen que cuando tú lees en hebreo, en la Biblia hebrea, los pies es una traducción no exacta, sino que el término al que se refiere el original es recuéstate, o sea, báñate, perfúmate, y cuando él esté dormido, pégate a sus órganos sexuales. O sea, los pies es el órgano sexual del hombre, y lo escriben como los pies en castellano, ¿no? Entonces Ruth duerme pegadita al sexo de Booz, y Booz se despierta, y tienen ya el desenlace que conocemos. Entonces, les digo, un detalle, pero así como eso hay muchos, según he podido leer de expertos, pero digo yo, al final les creo, mejor no, mejor yo digo, yo mismo compruebo, ¿no? Entonces, por eso mi interés, aunque es un poquito pesado, porque las letras hebreas son totalmente distintas. No es como cuando aprendes inglés, francés, italiano, portugués, que escribimos todos en el mismo alfabeto, pero el hebreo tiene unas letritas ahí medias dibujadas que son difíciles, ¿no? Pero, ok, es cuestión de proponerse y lo voy a hacer. Pero caemos en lo mismo, Guillermo, bien recordado, del traductore, traditore. Traducción, tradición. Gracias. Sí, no, a ti. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Con toda confianza, hermanos. Bueno, entonces, miren, vamos a quedar aquí. Yo pensé, pero bueno, no hay apuro. Yo pensé que hoy día terminábamos el material que hemos preparado sobre el Espíritu Santo en la Biblia, pero vamos a necesitar el próximo jueves también. Y seguramente para conversar más y más, vale la pena, ¿no? Vale la pena, como decía una de las hermanas que participó, ¿no? El Espíritu Santo, el gran desconocido. No es que no debe serlo para nosotros. Y esta es una oportunidad de acercarnos al Espíritu Santo en todo lo que Él merece y todo el bien que nos hace. Entonces vamos a quedar aquí.
¿no? ¿Listo, hermanos? ¿Alguien quiere participar como cerrando la reunión? ¿Algún puntito que haya quedado en el aire o quieran comentar? Manuel Pablo, yo quería decir hace un momentito que en uno de los textos, me parece que es en la previa o en la anterior, se habla de que el Espíritu se nos ha dado para el bien común. Eso es sumamente importante, no se nos ha dado para un beneficio personal. Por eso el Espíritu es magnánimo, libérrimo, y a uno le da un don y a otro le da otro don, reparte según su criterio, ¿no? Y cada uno recibe un don específico. Pero ese don uno lo recibe como un regalo para uno como individuo, pero tiene una finalidad, para que revierte en beneficio del bien común de los demás. Entonces eso es algo que no debemos perder de vista. Bien dicho. Creo. Sí. Y lo segundo que quería mencionar es que, y lo digo por experiencia propia, más de una vez me he preguntado a mí mismo, y se lo he preguntado al Señor en el templo, qué cosa quiere de mí, ¿no? ¿Qué cosa quiere que yo haga? Y esto no es de ahora, es de muchos años, ¿no? Incluso en una oportunidad, un amigo me envió de otro amigo del sacerdote párroco, diciéndole, ahí te envío a una persona que quiere trabajar con los jóvenes, ¿no? Yo en esa época todavía era más joven. Pero no se llegó a concretar, pero finalmente yo sentía que el ser creyente no se debía reducir a la misa dominical, a la frecuencia sacramental, a la oración, ¿no? Y hoy día han surgido varias preguntas. ¿Cómo sé qué cosa es lo que tengo que hacer? Yo creo que la respuesta está en la Biblia. Porque como decía San Jerónimo, yo le hablo a Dios cuando oro, pero Dios me habla a mí a través de su palabra revelada. Y ese es un mensaje estrictamente personal de Dios para mí. Entonces tenemos que buscar ahí qué cosa es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y finalmente, que no tengamos el pánico escénico si nunca lo hemos hecho, porque al final no tenemos que preocuparnos de quedar mal nosotros, estamos siendo parlantes de la palabra revelada de Dios, y el Espíritu Santo nos va a asistir para lo que tenemos que decir en ese momento. Así que creo que tenemos todas las seguridades y toda la confianza de parte del mismo Dios, ¿no? Gracias. Gracias, Guillermo, bien dicho. Muchas gracias, excelente complemento. Y Augusto, como terminando, adelante. Sí, solo quería comentar en el punto que estaba mencionando, que si salimos a evangelizar, primero yo creo que es un punto muy importante por estas reuniones, conocer bien la palabra de Dios, conocer bien la fe católica, porque cuando salgamos nos vamos a enfrentar a hermanos separados que la conocen muy bien. Y no, pues no, un católico no debe ser menos que un hermano separado en la Biblia. Un católico, es más, la Biblia la compuso la Iglesia Católica. Entonces nosotros tenemos que conocerla tan bien o mejor que ellos. Y tenemos que refutarles. Y tenemos que saber qué puntos van a sacar y ya, cuestión de apologética, no porque, no de forma poco caritativa, no, sino que lamentablemente el proselitismo que hacen ellos es fuerte. Entonces tenemos que responderles con las herramientas de la Sagrada Escritura, porque eso es lo único que van a aceptar ellos, no aceptan la Sagrada Tradición. Con las herramientas de la Sagrada Escritura, tenemos que saber responderles. Entonces es importante estudiar la palabra de Dios primero bien, para saber cómo enfrentarnos ahí afuera. Bien, Augusto, gracias. Ahora yo, de todas maneras, un comentario breve, y es que, por lo menos me pasa a mí, yo me formo y trato, pero no tanto para enfrentarme a los hermanos separados, sino para llegar a hermanos católicos tibios, ¿no? O católicos iniciales, para eso, ¿no? Porque con un hermano separado ni me da ganas de discutir. Pero sí con hermanos nuestros, con hermanos de la iglesia, que están crudos, pues son medio crudos, ¿no? Ahí sí hay trabajo por hacer también. Miren, a propósito de esto, me han motivado. Tengo un videíto que capté hace ya varias semanas de un sacerdote mexicano. Habla de
los dogmas de la iglesia, que son 44. Es una charla que dura 1 hora y me han motivado en esto último, la participación de Guillermo y de Augusto, a compartirlo de una vez. Yo decía, ya vendrá el momento para no atorarlos con mucho material, ¿no? Si no es que me reciben tanto que ya no puedo. Pero creo que es momento, y por lo que han dicho ustedes dos, en nombre de todo el grupo, es momento de compartirlo. Van a poder escuchar de un sacerdote, habla clarito, es un sacerdote bastante Padre mayor. José de Jesús, ¿verdad? José de Jesús. Es un sacerdote bastante mayor, pero con un ángel, con una simpatía extraordinaria, con mucha claridad, con mucha paciencia, y les va a encantar, porque en la línea de lo que ha dicho Augusto, de formarnos más y más, de tener claritas las cosas. Y la charla se llama los 44 dogmas de la iglesia, pero habla de más todavía, habla de más que los 44 dones, ¿no? Se los voy a pasar y cuando tengan un tiempito lo ven, véanlo 1, 2, 3 veces, las veces que quieran. No borren el link, ¿no? Ténganlo ahí, véanlo cuando puedan, pero es bien formativo, bien interesante. Bueno, hermanos, nos hemos pasado otra vez largamente la hora. Yo les agradezco muchísimo su interés, su participación.